Mis padres, Emilia Baduel y Camilo Antonio Sestoni, que se casaron el 28 de septiembre de 1935. Su casamiento, según cuentan, fue un casamiento muy conocido, muy famoso en Banfield, porque tuvieron que cortar la calle Maipú de la gente y pacientes de papá que habían querido asistir afuera para ver el casamiento de su doctorcito. Acá está la foto de papá y mamá. El traje fue hecho por mi mamá, que cosía muy bien. Acá está en la iglesia, la Sagrada Familia, con mi abuelo, que era marino, con su uniforme, y la madrina de casamiento fue la hermana de mi padre, la tía Ada. Acá están las libretas de casamiento Sestoni y Baduel, del registro civil y de la Sagrada Familia. La familia de mi abuelo y mi abuela tuvieron 5 hijos, 2 mujeres, un varón y otras 2 mujeres, 5 en total. Vivían en la calle Rincón 241. Esta era mi abuela por parte de papá, María B. de Sestoni, que es en honor a ella se puso el nombre a la sala que fundó papá. Luego que mis padres se casaran, ocuparon una casa alquilada que era del ferrocarril, se llamaba Las Helenas, que quedaba pegado a la vía, era en Rincón 60, una hermosa casa, muy bonita, con mucho lugar, porque aparte de ellos dos vivían una hermana con su esposo y sus 2 hijas, que ahora voy a mostrar en las fotos, además la tía que salió como madrina y otra hermana más, así que la casa era muy grande. Acá está la entrada de Las Helenas, con 2 primas, siendo nosotros, mi hermano con 3 años, y yo tenía en esa época alrededor de meses, porque a los 6 meses ya nos mudamos a Rincón y Vergara, o Rincón y Pellegrini. Tenía hermosas estatuas. Acá estamos nuevamente con mis primas. Yo nací el 16 de junio de 1939. Mi hermano el 3 de agosto de 1936. Me lleva 3 años. Y nos atendió, o la atendió a mamá, la partera que se usaba en esa época, doña María. Debía de ser muy famosa en Banfield. Acá están nuevamente mis primas con nosotros. Ahora paso a mostrar, acá están mis padres con mi hermano, siendo un bebé. Y ahora paso a mostrar la casa de mis otros abuelos, de los Baduel, que es donde ahora está
el colegio Tiempos Modernos. Estamos con mi hermano. Acá está mi abuela, mi bisabuela y nosotros dos en la casona de Rincón. Acá está mi hermano con mi primo. Acá disfrazado, andando en bicicleta, en triciclo. Acá está la señora Eva, que era la que vivía en casa y ayudaba a mamá, y luego estudió de enfermera y trabajó unos años, y después la hermana Blanca trabajó 11 años con nosotros y se fue para casarse, y vivía enfrente de casa, por Rincón, por Vergara. Mi bisabuela, una francesa que murió a los 99 años. Acá con mi hermano y yo. Esta es la casa, el hall de la casa de Rincón y Vergara, la casona la cual me llevaron cuando yo tenía 6 meses de edad. Primer grado. Antes que eso quería contar, que poca gente lo sabe, que en la escuela 7, que es donde está ahora el Pasalacqua, el director de la escuela era el profesor Castro. Y a la noche se dictaba clase de declamación con la señorita que venía de Capital, que era directora de escuela en Capital, la señorita Enríquez, y nos enseñaba trabalengua. Yo tenía 5 años en ese momento. Como no sabía leer, mamá me iba enseñando las poesías, lo que tenía que decir, y me lo grababa en la cabeza y luego lo decía a la profesora. Yo primer grado lo hice en la escuela 10. Las hermanas de Lourdes venían a atenderse en forma gratuita por papá, mientras mamá le servía un tecito. Yo iba a charlar con ella, que venían de a 2 siempre. Y me traían medallitas, me traían estampitas, y me fueron convenciendo para que fuera a la escuela. Y es lo que era el jardín, la parte de atrás de la escuela de Lourdes. Era yo, pequeña. Luego de terminar la escuela primaria, 8 amigas, muy amigas, que con algunas seguimos, muchas fallecieron y otras pude tener la suerte de seguir viéndolas, decidimos irnos a la escuela normal. Y ahí hice mi carrera de maestra. Nosotros en esa época hacíamos 3 años comunes y 2 años de magisterio. Cuando yo tenía 15 años, papá falleció en el 55 y fue una gran pérdida para nosotros. Banfield fue siempre el lugar de mi vida,
salí de mi casa, o sea, de Rincón y Pellegrini, ahora Vergara, para casarme, pero no me fui muy lejos, porque fui a Rincón 115, que es mi casa actual. Soy profesora de piano, el cual dejé de tocar hace muchos años. Después de terminar de ser maestra, mejor dicho, después de terminar la carrera de maestra, entré en odontología. Hice 2 años y una mañana estudiando me puse a pensar, mamá, era mucho sacrificio el que estaba haciendo, ya papá habiendo fallecido, la pensión que le habían dado era muy pobre, muy mala. Mi hermano, cuando papá falleció, estaba en primer año de medicina y pensé si valía la pena, siendo maestra y me estaba anotando en el consejo escolar para ejercer, si valía la pena seguir otra carrera y no ayudar a tener un sueldo y ayudar a la mamá. Entonces cerré el libro. Cuando mamá se levantó me dice, ¿no te ibas a la facultad? No, le digo, decidí ejercer. Me voy al consejo a ver si tengo algún grado. Y trabajé durante 33 años frente al grado. Trabajé en la escuela 29, en la 47 de Villa Sastre, en la 56, en el 62 y en el 63, en Bulge, en el 63. En el año 64 pedí el traslado para la escuela 28. La escuela 28 es una escuela que los chiquitos venían de la Villa del Pedró, se le llamaba así, Villa del Pedró, porque estaba a 2 cuadras de lo que era el frigorífico Pedró, y eran nenes carenciados. Y me gustaba trabajar con chiquitos. En todas mis escuelas eran muchos chicos que venían de zona de villa, que no es la villa de ahora, completamente diferente. O sea, dentro de una villa están gente villera, que no es muy buena, y el carenciado, que no tiene otra forma de vivir y trata de que sus hijos vayan a la mejor escuela. Eso era en mi época, en la mejor escuela, siempre escuelas públicas, no privadas. Luché en el 60 para que no se aprobara la ley de laicos y libres, o sea, que no se permitiera que el Estado pagara a las escuelas privadas, sino que pusiera más plata para el Estado. Y un diputado nos traicionó, era el único voto que podía darnos esa ventaja, y votó en contra y tuvo que escaparse en el Congreso por la parte de atrás. El Congreso estaba lleno de gente, de estudiantes de todos los niveles, y estudiantes que necesitaban universidades públicas, escuelas públicas. Hoy en día, por desgracia, se está buscando de mandar a chicos a escuelas privadas para que se les dé una mejor instrucción, porque nuestra educación se vino muy abajo. Y para mí es una tristeza muy grande. Cuando yo me jubilé de mi escuela, en el 92, mi escuela era de primera categoría, con 750 alumnos. Al año siguiente pasó a tercera categoría, con 300 alumnos, porque, como nos decían, las viejas se fueron y la escuela se vino abajo. Me jubilé
digo, en julio del 92. Me casé en el 64, teniendo 2 hijos, mi hijo trabaja en obras sanitarias desde los 19 años. Mi nuera la conocí en obras sanitarias y tienen una hija que, como los hijos de mi hija, son mi orgullo. Mi hija es médica, mi yerno es médico, o sea, mi hija es la 3ª generación en médicos. Estaba mi padre, mi hermano y mi hija, que lleva también mi apellido, o sea, lleva el apellido del padre y mi apellido, lo mismo que mi hijo. Mi nieta el año pasado se recibió en la Universidad de Palermo y se le otorgó en la parte de cultura y de arte de Fortavá un diploma, un diploma por la iniciativa y la inventiva. Hace hermosos vestidos. Le falta dar la tesis, pero la Universidad de Palermo este año la nombró profesora con un bajo sueldo, pero es un reconocimiento, y le queda terminar la tesis, que la termina ahora en este mes.